Vamos a ver un video y al final del video van a hacer un comentario, ¿sí? Permíteme cambiar la diapositiva. Ahorita les pongo esto. Listo. Permíteme compartir audio. Me dice se escucha por el chat y se ve bien. Este tema de estructura jurídica del comercio exterior mexicano es fundamental para que ustedes entiendan el panorama normativo en el cual se han metido al estar realizando estas operaciones de importación y exportación. No quiere decir que se tienen que volver expertos en el manejo de todos y cada uno de los puntos que aquí vamos a tratar, sino que conozcan cuál es el aspecto para que cuando la gente aduanal, el freight forwarder, su asesor o la propia autoridad les diga que están incumpliendo el marco normativo, ustedes están en la certeza de que esto tal vez sí sea cierto o les están mintiendo, les están tomando el pelo. Entonces, sí es muy importante que ustedes reconozcan este marco normativo, esta estructura, para que a su vez puedan, obviamente, saber cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus responsabilidades y los puntos críticos a observar. Y para quienes son colegas, que nos siguen por aquí, bastantes colegas de todas partes de la República, pues es un refresh. Muchas veces en nuestros trabajos nos enfocamos a solo un aspecto del comercio exterior y se nos olvida todo lo demás que está detrás de nuestras actividades. Entonces es un buen refresh de las actividades que se hacen en comercio exterior y el marco legal que las regula. ¿Ok? Entonces, para eso va a servir este masterclass. Veo que ya se está metiendo más gente, lo cual es muy bueno, entonces quiere decir que sí estamos en vivo. Pues bien, vamos a iniciar entonces con este masterclass hablando de que a nivel de comercio exterior vamos a tener una cabeza y dos brazos, ¿sí? Como si estuviéramos hablando del torso de una persona, y así quiero que lo visualicen para que les sea más fácil entenderlo. De todas maneras, ya que esté finalizada la sesión, yo me voy a dedicar a poner en la descripción del video lo que aquí les estoy comentando y no sé cómo lo voy a hacer, pero déjenme ver si puedo hacer algún diagrama y lo puedo subir a esa descripción. Pero aquí lo importante es que entiendan cómo estamos trabajando. Estamos trabajando con cabeza y dos brazos, ¿ok? ¿Qué vamos a tener a la cabeza en materia del marco normativo de comercio exterior? Lo que vamos a tener a la cabeza en nuestro país es obviamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por una parte, pero también vamos a tener otra cabeza. Es como si tuviéramos un monstruo de dos cabezas, en donde una parte está normada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero al mismo nivel vamos a tener también a los tratados internacionales. Ojo aquí, estoy hablando de tratados internacionales, no solamente de tratados de libre comercio. Los tratados internacionales son en distintas materias. Tenemos tratados internacionales en materia penal, en materia laboral, en materia fiscal, en materia de propiedad industrial e intelectual, etcétera, etcétera. Los tratados de libre comercio y los acuerdos de complementación que México tiene suscritos son tratados internacionales, entonces esos también están a la cabeza de esta estructura jurídica y están al mismo nivel. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que México, antes de suscribir cualquier tratado internacional y antes de que el Senado de la República ratifique estos tratados, debe asegurarse que estos tratados internacionales no estén en contraposición con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos. Si un tratado internacional está en contraposición a lo que dispone la Constitución Política, no se podría aprobar en México para su entrada en vigor. Entonces, esto es lo primero que vamos a encontrar. A la cabeza, repito, tenemos Constitución y tenemos tratados internacionales. Anteriormente hubo por ahí una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las famosas prudenciales,
que disponían que por aplicación del 133 constitucional, que es este que nos dice que la ley suprema en México es la Constitución y al mismo tiempo los tratados internacionales suscritos por México, esta tesis nos decía que la Constitución era la cabeza y los tratados vendrían haciendo como el cuello de un ser humano, es decir, estaban en un segundo nivel. Ya en los últimos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a decir que no, que tratados y constitución están al mismo nivel jurídico. Entonces eso es lo que vamos a tener en nuestra cabeza. Después podemos hablar de que son dos hombros, pero solamente para que podamos entender cómo se catalogan o se clasifican estas leyes. Hablemos del hombro izquierdo. Creo que en su pantalla ustedes probablemente lo estén viendo al revés, pero para mí este es el izquierdo. Entonces, en el hombro izquierdo que vamos a tener todo el aspecto normativo de comercio exterior en materia administrativa. ¿Qué quiere decir esta parte administrativa? Los trámites. ¿Sí? Todo lo que yo tenga que hacer de trámites y que no tiene que ver con materia fiscal, es decir, que no implica el pago de una contribución o un aprovechamiento, es el marco normativo administrativo. Por lo tanto, en el hombro de esta rama del comercio exterior, vamos a tener a un organismo regulador que es la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía se encarga de administrar el comercio exterior mexicano. Dentro de sus funciones principales está la promoción del comercio exterior, en particular lo que sería el fomento de las exportaciones de todas las empresas mexicanas hacia el exterior. Entonces, esa ley que vamos a encontrar en este hombro izquierdo de nuestra estructura jurídica es la Ley de Comercio Exterior, que está a cargo de la Secretaría de Economía. ¿Para qué nos sirve la Ley de Comercio Exterior? La Ley de Comercio Exterior nos dice que el Ejecutivo tiene ciertas funciones, es decir, el Presidente de la República tiene ciertas funciones en materia de comercio exterior, tales como cuáles: habilitar puertos, habilitar aduanas, subir o bajar aranceles dependiendo de las necesidades del país. Por ejemplo, no sé si recuerden cuando estaba Calderón, que se vino todo esto de la gripe aviar y de pronto teníamos desabasto de huevo en territorio nacional porque no estábamos alcanzando con la producción nacional a producir todo lo que demandaba el consumidor, dado que muchas de las granjas avícolas se infectaron con este virus de la gripe aviar. Entonces, lo que hizo el señor Calderón fue disminuir el arancel de importación del huevo. La finalidad es que pudiéramos tener huevo en suficiente abasto en territorio nacional. Entonces, eso es parte de lo que regula la Ley de Comercio Exterior. La Ley de Comercio Exterior también dice que es la Secretaría de Economía la que está encargada de auxiliar precisamente al presidente, al Ejecutivo Federal, en todo lo concerniente a la materia de comercio exterior. Es decir, el presidente vendría siendo como el director de una gran organización, pero el gerente general es la Secretaría de Economía, es quien realmente va a ejecutar y va a proponer acciones al presidente para que se puedan llevar a cabo esas actividades. Ahora, ¿qué vamos a tener posteriormente al hombro? Estaríamos hablando del codo, de este brazo izquierdo. Ahí lo que vamos a tener es el reglamento de la Ley de Comercio Exterior. ¿Para qué nos sirve o cuál es la diferencia entre la ley y el reglamento? La ley nos da un ámbito general de regulación. El codo, lo que sería el reglamento de la Ley de Comercio Exterior, ya nos empieza a detallar de manera específica qué tipo de actividades o de acciones concretas se tienen que realizar. Es decir, en materia de promoción del comercio exterior mexicano, volvemos a que este hombro administrativo está a cargo de la Secretaría de Economía. En materia del ramo administrativo, se le dice a través de la Ley de Comercio Exterior a la Secretaría de Economía que tiene que promover las exportaciones, más no se le dice cómo. Ya es el reglamento de la Ley del Comercio Exterior el que empieza a hablar de que la Secretaría de Economía puede lanzar o puede instrumentar programas de fomento al comercio exterior, siendo estos programas de diferimiento de impuestos o programas de devolución de impuestos. Entonces ya nos empieza a dar un marco más estructurado sobre lo que es la promoción del comercio exterior mexicano. ¿Qué vamos a tener abajo del nivel? Es decir, vamos del hombro al codo y ahora a la mano. En la mano lo que vamos a tener
son las reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. Sí, es un chorizote enorme, repito el nombre. Reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. ¿Para qué sirven estas reglas y criterios de comercio exterior? Pues prácticamente ya nos aterrizan todo. Entonces, parte de las acciones que hace la Secretaría de Economía para promover el comercio exterior, comentábamos, son los programas de fomento. En México vamos a tener actualmente dos, son tres, pero uno de ellos no requiere mayor esfuerzo de nuestra parte. Estos programas son el programa DRAUDA, que es un programa de devolución de aranceles, el programa PROCE, que es un programa de beneficios al sector industrial, y el programa IMEX, que es un programa de diferimiento. La Ley de Comercio Exterior regula el que la Secretaría de Economía pueda promover las exportaciones a través de estos instrumentos. El reglamento empieza ya a darle nombre a estos instrumentos. Las reglas te indican los trámites que tienes que realizar, qué papeles, en dónde presentarlos, etcétera, etcétera, para poder ser beneficiario de uno de estos tres programas de fomento. Ese es el uso de estas reglas y criterios en materia de comercio exterior, ¿sí? De carácter general en materia de comercio exterior. Para eso nos van a servir. En esta parte administrativa que estamos hablando, de esta parte de la estructura jurídica del comercio exterior, no hablamos de aranceles, pero sí hablamos, por ejemplo, de todas las regulaciones y restricciones de tipo no arancelario. Recordemos que cuando yo voy a importar o a exportar un producto, este producto tiene que recibir una clasificación arancelaria. Por ahí en el episodio número 5, si no mal recuerdo, hablamos de lo que es una fracción arancelaria. Y comentamos que una fracción arancelaria es un código único que le vamos a dar a los productos para efectos de aduana. Y ese código nos va a decir, entre otras cosas, la parte administrativa a cumplir, es decir, las reglas de tipo no arancelario, y la parte fiscal a cumplir, es decir, las reglas de cuánto tengo que pagar por concepto de esa importación o esa exportación. ¿Okay? Esta parte de regulaciones y restricciones no arancelarias viene muy bien especificado precisamente en estas reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. Entonces, muchas veces nos preguntan, oye Nadia, ¿cómo sé si mi producto está sujeto a un cupo de importación? ¿O está sujeto al pago de una cuota compensatoria? ¿O necesito cumplir con una norma oficial mexicana al momento en que llegue a territorio nacional? A través precisamente de estas reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior, ¿sí? Todo este ramo, repito, Ley de Comercio Exterior, Reglamento de la Ley de Comercio Exterior y reglas y criterios, es normado por la propia Secretaría de Economía. ¿Okay? ¿Dónde podemos encontrar esta legislación? Aquí en la descripción del video, ya que terminamos la transmisión, también les voy a dejar un link a la página del CISEX. El CISEX es precisamente una página que está manejada o administrada por la Secretaría de Economía, y en esa página de la Secretaría de Economía ustedes se meten, está el CISEX, y pueden encontrar tanto la Ley de Comercio Exterior como el reglamento de la ley, así como las reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior en todas sus versiones y modificaciones, así como muchas otras regulaciones. Entonces, aquí les voy a dejar el enlace al finalizar esta transmisión en la descripción del video para que ustedes puedan entrar a esa página del CISEX, ¿ok? Ese es el lado izquierdo en materia de comercio exterior. ¿Qué vamos a tener del lado derecho? En el hombro derecho tendríamos la parte fiscal. Y sí, como ya lo están empezando a adivinar, en efecto, aquí entra Satanás, ¿sí? Es decir, la Secretaría de Administración Tributaria, que pues ya lo hemos comentado muchas veces en los videos, ¿no? Es nuestro gran temor. Si me meto esto de importar o exportar, pues prácticamente me echo encima Hacienda. Y la realidad es que sí. Hacienda se encarga de normar la parte derecha o la parte de fiscalidad y aduanas del comercio exterior mexicano. Entonces, a nivel de estructura, no a nivel legal, sino a nivel de dependencias, lo que vamos a tener es a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por debajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es quien va a normar todo lo que es comercio exterior, está el Servicio de Administración Tributaria,
Y por debajo del Servicio de Administración Tributaria está la Administración General de Aduanas, que es la que va a administrar a todas las aduanas de todo el territorio nacional. Ese es el lado izquierdo, perdón, el lado derecho, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué ley voy a tener en el hombro derecho? No es una sola ley, de hecho son varias, pero hablamos de que hay tres principales. ¿Cuáles serían esas tres principales? En primera instancia tenemos nuestra ley aduanera. La ley aduanera lo que regula es precisamente la parte fiscal del comercio exterior mexicano. ¿Qué va a pasar cuando un producto toca la aduana, ya sea para importarse o para exportar? Y toda la parte de las contribuciones y aprovechamientos que se van a causar por esa operación está regulada por la ley aduanera. Sin embargo, la ley aduanera no va solita. La ley aduanera, en su artículo primero, nos habla de qué es lo que realmente se encarga esa ley. Y nos lo dice tal cual. La ley regula la entrada y salida de mercancías de territorio nacional, así como de los medios en que se transportan, es decir, el transporte o esas unidades de transporte que entran y salen del país con productos para su importación o exportación. Eso es lo que regula la ley aduanera. Pero este artículo primero de la ley aduanera también es muy importante porque nos habla de un concepto básico. Cuando la ley aduanera, dado que estamos en un ámbito fiscal, cuando la ley aduanera no regula algún ámbito fiscal muy específicamente, aplica de manera supletoria, es decir, aplicamos para suplir la deficiencia que tiene la ley aduanera, el Código Fiscal de la Federación. Entonces tenemos por un lado a la ley aduanera, pero si la ley aduanera no dispone algo en particular en materia fiscal aduanera, entonces tengo que revisar si no lo está disponiendo el Código Fiscal. Y de estarlo disponiendo el Código Fiscal, lo que voy a aplicar es el propio Código Fiscal de la Federación. Entonces, eso es lo que voy a tener, o el por qué voy a tener que utilizar el Código Fiscal de la Federación. Y esto nos lleva a una tercera ley, que digamos que estas tres serían el 85% de las regulaciones en materia fiscal aduanera, que es la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Aquí sí me detengo un poquito más. Y esto tiene mucho que ver con esta parte de, ¿cómo se llama? De la clasificación arancelaria que ya habíamos mencionado. En la parte del Código Fiscal de la Federación hay dos artículos muy importantes que dan nacimiento a esta ley de los impuestos generales de importación o exportación. Y ojalá desde que estamos en primaria nos enseñaran estos dos artículos del Código Fiscal de la Federación. Ustedes ya saben que muchas veces en mis episodios sí hablo como que muy en contra del pago de contribuciones. No es que esté yo en contra del pago de contribuciones y el pago a la Federación. De lo que sí estoy en contra es de estar pagando impuestos cuando la Federación no cumple con su parte. Y esto se deriva precisamente del conocimiento de estos dos artículos. El artículo segundo del Código Fiscal de la Federación nos habla de que las contribuciones se dividen en cuatro, ¿sí? ¿Cuáles son estos cuatro tipos de contribuciones? Impuestos, derechos, aportaciones de seguridad y contribuciones de mejora, ¿sí? Los impuestos, nos dice este artículo segundo del Código Fiscal de la Federación, son contribuciones que tiene derecho a percibir el Estado, que están reguladas en una ley. Esto quiere decir, y así se lo explico siempre a mis alumnos, por cada maldito impuesto hay una maldita ley que lo regula, y que en esa ley nos especifica quién es la persona o las personas que están obligados al pago de ese impuesto y el acto jurídico que tiene que suceder para que ese impuesto tome lugar, ¿ok? Eso es un impuesto. Luego vamos a tener los derechos. Los derechos son contribuciones que percibe el Estado, hablando de Estado como el país, por el hecho de que estamos haciendo uso de un bien de dominio público de la nación o bien por el hecho de que estamos recibiendo un servicio que presta el Estado. Hablemos entonces de estos dos conceptos que son los que nos interesan en materia de comercio exterior. En materia de comercio exterior, nosotros por importar o exportar vamos a tener lo que la gente conoce como el arancel. El arancel en realidad su nombre técnico es Impuesto General de Importación, que sería el arancel de importación, e Impuesto General de Exportación, que sería el arancel de exportación, ¿sí? Esos son impuestos. Por el lado de derechos vamos a tener el famoso DTA, el derecho de trámite aduanero. ¿Por qué?
porque cuando yo coloco mis productos, ya sea para una importación o una exportación, en una aduana, esa aduana es un bien de dominio público de la nación, entonces tengo que pagar el derecho de piso por el uso de un bien de dominio público de la nación. Pero además, en esa aduana se va a llevar a cabo un servicio que presta el Estado, que es el famoso despacho aduanero. Es el servicio por el cual la autoridad nos dice, sabes que tu bien sí cumple y puede ser importado o exportado, o tu bien no cumple y hasta que no cumplas no puede ser importado o exportado, o en su caso te embargo la mercancía. Entonces, nosotros en materia de comercio exterior, de este artículo segundo, hola Iván, gracias, muchas gracias por tu comentario. De este artículo segundo del Código Fiscal de la Federación, son los dos puntos que nos interesan. Nada más hago la aclaratoria porque, repito, sí, ojalá nos dieran esta cátedra desde que estamos en primaria de qué son los impuestos, porque nosotros en el léxico común, cualquier cosa que le paguemos al Estado decimos impuesto como si todo fuera un impuesto, y no. Tenemos impuestos, tenemos derechos, vamos a tener las famosas contribuciones de mejoras. ¿Qué es una contribución de mejoras? Cuando yo le pago al Estado porque me veo beneficiado por una obra pública. Claro, aquí un momento, no se alarmen. No quiere decir que porque el Estado viene y te pavimenta al frente de tu casa, tienes que pagar una contribución de mejoras. Porque hoy en día dices, oye, ya te pago N cantidad de impuestos y ni siquiera puedes pavimentar al frente de mi casa. ¿De qué se trata? No, actualmente las contribuciones de mejoras solamente se pagan cuando tú directamente estás solicitando esa obra de infraestructura pública, es decir, no estaba dentro de la planeación federal, estatal o municipal, según sea el caso, sino que tú estás solicitando esa obra porque la requieres por alguna situación en particular. Por ejemplo, quienes viven aquí en Toluca conocen que cerca de lo que es el Boulevard Aeropuerto hay un chorro de cruces peatonales que llevan nombres de empresas. Y esta situación es así porque esa empresa solicitó al Estado que pusiera ese cruce peatonal para que los empleados de esa empresa no tuvieran problemas, obviamente, al cruzar este bulevar, que es un bulevar de alta velocidad. Entonces, en esos casos es cuando entra la contribución de mejoras. La empresa paga una parte y la otra parte la absorbe el Estado a través de los impuestos. Para eso sirven las contribuciones de mejoras. Y finalmente tenemos las aportaciones de seguridad social, que ustedes ya estarán adivinando, y es correcto. Es lo que pagamos por cuotas del famoso IMSS, o en su caso, si tú eres un derechohabiente del ICEMIN, pues la cuota que pagas por esa derechohabiencia del ICEMIN, para los que estamos aquí en el Estado de México, o el ISSSTE para los que son empleados de la Federación. Entonces, esas son las aportaciones de seguridad social. En materia de comercio exterior, de este artículo segundo del Código Fiscal de la Federación, lo que nos interesa es la parte de impuestos y la parte de derechos. Y esta parte que yo les decía del impuesto general de importación y el impuesto general de exportación es la que vamos a tener regulada por la LIGIE, que es Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Y me van a decir, oye Nadia, ¿y qué no eso está regulado en la ley aduanera? Sí y no. Y aquí es donde nos tenemos que referir precisamente al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. ¿De qué nos habla el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación? El artículo 5 del Código Fiscal de la Federación me dice que para que un tributo, ¿y qué son los tributos? Bueno, son estas contribuciones más aprovechamientos. Ahorita regreso al tema de aprovechamientos, ¿ok? Estos tributos, que es el conjunto de contribuciones, es decir, artículo segundo del Código Fiscal de la Federación, más aprovechamientos, que sería el artículo tercero, que ahorita hablamos de este artículo tercero, es lo que se conoce como tributo. Para que un tributo pueda ser exigible por la autoridad, el tributo debe de tener 4 elementos. Entonces, la ley o el ordenamiento que regule ese tributo debe asegurarse que haya 4 elementos del tributo presentes. ¿Cuáles son esos 4 elementos? El sujeto, es decir, la persona que debe de pagar ese impuesto, ese derecho, esa aportación de seguridad social o esa contribución de mejoras. El objeto, que el objeto puede ser el producto sobre el cual vamos a pagar, por producto entendamos el bien, o en su caso el servicio, por el cual vamos a pagar esa contribución, o también vamos a entender el acto jurídico que realizamos por el cual sucede ese tributo, ¿ok?
También debemos de tener la tasa, que es ya sea un porcentaje, una cuota fija, o en su caso una mezcla entre un porcentaje y una cuota fija sobre la cual vamos a pagar ese tributo. Y la base, que es el valor sobre el cual se va a calcular precisamente esa tasa porcentual o esas cuotas, ¿ok? ¿Qué pasa en materia de comercio exterior y por qué les digo que los aranceles están regulados tanto por ley aduanera como por la LIGIE? Da la casualidad que en materia de comercio exterior el objeto es el propio producto. Entonces nosotros en materia de comercio exterior tenemos que hablar de todas las posibles fracciones arancelarias que sean importadas o exportadas a través de esa aduana. Esto quiere decir que pues vamos a tener un serio problema, porque para sacar una ley que lo regule, debo de tener prácticamente un catálogo de fracciones arancelarias en donde venga esa mercancía más su correspondiente tasa de arancel de importación y arancel de exportación. Es por eso que se decidió que en ley aduanera exclusivamente se normara lo que es el sujeto, es decir, cuáles son las obligaciones y las responsabilidades que tiene el importador o el exportador, y la base, es decir, cómo vamos a conformar el valor de ese producto en la aduana para decidir el monto de contribuciones a pagar. Y se crea la Ley de los Impuestos Generales de Importación o Exportación para colocar ahí sí el listado de todo lo que podemos importar y exportar en territorio nacional. De hecho, la LIGIE es a su vez la ley más corta, pero también la que tiene más páginas en territorio nacional. ¿Por qué? Porque la ley solo consta de 2 artículos. Artículo primero, que nos remite a la famosa tarifa de los impuestos generales de importación y exportación, y artículo segundo, que nos da las reglas para poder clasificar un producto, es decir, para poder incorporar esa fracción arancelaria. Entonces, es por eso que vamos a tener estas 3 leyes, digamos, en este hombro derecho, normando lo que es el comercio exterior mexicano. Entonces, repetimos y para hacer aquí un breve resumen. Si viéramos el comercio exterior mexicano como cabeza y brazos, vamos a tener que a la cabeza tenemos Constitución Política de los Estados Unidos y los tratados internacionales, dentro de los cuales en materia de comercio exterior nos interesan lo que son tratados de libre comercio, acuerdos de complementación económica y también los tratados para evitar la doble imposición, que son de índole fiscal, ¿ok? Luego vamos a tener 2 tipos de brazos, ¿ok? El brazo izquierdo está reglamentado por lo que sería el ramo administrativo del comercio exterior, que es toda la parte de trámites. Vamos a tener que en el hombro vamos a tener a la Ley de Comercio Exterior, que está regulada por la Secretaría de Economía y que nos da el panorama general administrativo de cómo se instrumenta el comercio exterior en México. A nivel de lo que sería el codo, tendremos al propio reglamento de la Ley de Comercio Exterior, que ya nos hace más específico el contenido de la propia ley, y ya en la mano lo que vamos a tener son las reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior, que propiamente nos dan los trámites a cumplir con los requisitos de esos trámites, regulaciones de tipo no arancelario, cómo suscribir un programa, o sea, ya el día a día de la actividad administrativa del comercio exterior. En el lado derecho de los brazos de este cuerpo normativo vamos a tener a 3 dependencias que son Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la cabeza, Secretaría de Administración Tributaria en un segundo nivel y la Administración General de Aduanas, que obviamente es la que a nosotros nos interesa porque regula todo el aspecto aduanero fiscal del comercio exterior. Por lo que en este hombro derecho a nivel de fiscalidad y lo que sería fiscal aduanero en materia de comercio exterior, vamos a tener a 3 legislaciones importantes. La ley aduanera siendo la principal, pero cuando la ley aduanera no dispone algo específico, nos tenemos que remitir al Código Fiscal de la Federación para ver si el código sí lo dispone, ¿sí? Y además, como el tributo en materia de comercio exterior, el arancel de importación y el arancel de exportación, requiere de 4 elementos que son sujeto, base, por otro lado, vamos a tener a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, que va a regular lo que son los objetos, es decir, los productos que vamos a importar o exportar, más las tasas de aranceles de importación y exportación que vamos a tener. Eso es lo que vamos a tener a nivel del hombro. ¿Qué vamos a tener a nivel del codo? Pues bueno, a nivel del codo obviamente vamos a tener los reglamentos de estas 3
legislaciones, ¿ok? En materia de ley aduanera tendremos el reglamento de la ley aduanera. En materia del Código Fiscal de la Federación vamos a tener el reglamento del Código Fiscal de la Federación y ojo aquí, en materia de la LIGIE no hay un reglamento, está lo que se conoce como notas explicativas. Hola Ave, gracias a ti por estar conectado, qué bueno que nos están por ahí poniendo sus comentarios. Ojo aquí nuevamente, en materia de la LIGIE no tenemos un reglamento como tal, tenemos notas explicativas. ¿Qué son las notas explicativas? ¿Okay? Permítanme clarificar un poquito. Perdón, Luis, estoy leyendo aquí tu comentario. ¿La agente aduanal es necesaria para cualquier operación de comercio? Ahorita te contesto. Permítame seguir con el tema y contestamos esa pregunta porque sí tenemos muchas dudas en materia de lo que es un agente aduanal y si realmente es importante o no. Con todo gusto ahorita te comento esto. Saludos Luis, saludos, aquí estamos en Toluca, qué rico para quienes nos están viendo desde Sonora y desde Mazatlán, aquí no saben el frío que estamos pasando, entonces cuando nos contactan de lugares tan cálidos como donde están ustedes, a todos los tolucos, así como que, ay, como quisiera estar allá, por eso me ven así, porque de verdad hace bastante frío. Aunque hay mucho sol, el sol de invierno de Toluca es un sol que solo quema pero no calienta, y de verdad quema porque es sol de montaña. Pues bien, ¿qué vamos a encontrar en estas notas explicativas? Hablemos un poquito de los reglamentos. Volvemos al tema. En ley aduanera, ahorita que menciona Luis lo de la agente aduanal, ley aduanera te dice que la importación y exportación se tiene que realizar a través de un mandatario del contribuyente, que es el agente aduanal. Y te dice cuáles son sus obligaciones y cuáles son los requisitos para ser agente aduanal, pero no te informa del trámite. Reglamento de la ley aduanera ya te establece bien a bien qué documentos debe de presentar un agente aduanal. Y ya el trámite, ahorita hablamos de la mano, no se me ha olvidado, el trámite lo vamos a encontrar en esa mano, ¿ok? Pero esa es la función del reglamento. El reglamento me aterriza nuevamente lo que me dice la ley aduanera. Es lo mismo con el Código Fiscal de la Federación. El código me habla de tributos, de contribuciones, de cuestiones de índole fiscal y ya el reglamento del código me empieza a aterrizar varios conceptos. Pero entonces, ¿qué pasa con las notas explicativas? Las notas explicativas, para quienes estamos en comercio exterior, nos sirven para clasificar los productos, porque por cada partida, recordemos, esta fracción arancelaria se compone de 8 dígitos y esos 8 dígitos van en pares. El primer par de dígitos es un capítulo y el segundo par, cuando se junta con el primero, se le llama partida. Entonces, en esta fracción arancelaria, las notas explicativas para cada partida, es decir, para cada conjunto de 4 dígitos, nos van a decir qué bienes sí cubre esa fracción arancelaria y qué bienes no. ¿Sí? Un ejemplo, nos referimos a la primera partida que vamos a encontrar en la LIGIE. 0101, la subpartida sería el 10, ¿no? 010110, hablamos de caballos, mulos, asnos y burdéganos vivos, ¿sí? Entonces, aquí cuando nos vamos a notas explicativas, da la casualidad que la nota nos dice, mira, un caballo es esto, un asno viene de la cruza de tal con tal, un mulo viene de la cruza con tal y un burdégano viene de la cruza de tal con tal, que eso es muy importante porque digo, la gran mayoría de nosotros ni siquiera sabemos que existe una cosa llamada burdégano, ¿no? De hecho ese es uno de los trucos que siempre les pongo a mis alumnos cuando les enseño clasificación arancelaria, ¿no? Les digo, cuando alguien se burle de alguien de comercio internacional, díganle que es un burdégano, ¿no? Entonces, con todo gusto hablamos de que el de comercio exterior no sabe de nada, ¿no? Entonces, para eso nos van a servir las notas explicativas. Nos aclaran el alcance de esa fracción arancelaria y a veces lo que hacen es decirte, no, espérate, tu producto no está en esta partida, vete a tal partida. Y en efecto, te vas a esa partida, lees la nota explicativa de esa partida y ves que tu producto está clasificado en esa partida y no en la otra. Para eso nos sirven las notas explicativas. Eso es lo que vamos a tener a nivel de codo, ¿ok? ¿Qué vamos a tener a nivel de mano en esta parte fiscal aduanera? Pues obviamente aquí lo que vamos a tener también son reglas. ¿Qué reglas? Dos principalmente, las que se desprenden de la ley aduanera y las que se desprenden del Código Fiscal de la Federación. Las que se desprenden de ley aduanera son las reglas de comercio exterior. Si hubo pocas cosas buenas que hizo Peña, una de ellas fue volver a bautizar las reglas, porque también se llamaban reglas de carácter general en materia de comercio exterior. No eran reglas y criterios, nada más eran reglas de carácter general en materia de comercio exterior,
pero algo bueno de la administración de Peña es que decidieron rebautizarlas y dejarlas nada más en reglas de comercio exterior, lo cual le agradecemos bastante porque es menos al IVA, ¿ok? Estas reglas de comercio exterior ahora sí nos van a disponer todo lo relativo a la aduana, ¿sí? Ok, ya la ley te dice que es un agente aduanal, cuáles son las obligaciones y cuáles son los requisitos para ser agente aduanal. El reglamento ya te aterriza un poco sobre el trámite que tienes que presentar. Las reglas de comercio exterior prácticamente ya te dicen, ahora sí, verifica si hay examen, presenta tu examen, vas hasta tal dependencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya es muy puntual el tema de cómo vas a hacer los trámites y ante qué dependencia corresponde, e incluso te remiten a formatos específicos para efectos de la presentación de ese trámite. Por el lado del Código Fiscal de la Federación que tenemos, algo que los contadores conocen muy bien, que es la resolución miscelánea. La buena noticia, por aquí si hay estudiantes de negocios internacionales, la buena noticia es que los que estamos en comercio exterior necesitamos memorizar la resolución miscelánea. Solo cuando tenemos un caso muy específico, ¿cuál podría ser este? Por ejemplo, la aplicación de IVA, ¿no? Y sobre todo ahora que volvemos a esta tasa diferenciada entre la tasa frontera norte y la tasa del resto del país. Entonces, ya cuando tenemos un tema muy específico de estoy importando algo y tengo alguna situación en materia de IVA, entonces me voy a resolución miscelánea, al capítulo de IVA, y verifico si hay alguna disposición específica para mi caso en particular. Eso es lo que vamos a encontrar a nivel de mano. Me regreso un poquito al hombro. Yo les dije que vamos a tener varias leyes en este hombro, pero que teníamos 3 específicas, que era código, ley aduanera y la LIGIE, ¿sí? Pero ya ahorita me regreso porque estábamos tocando y abordando precisamente ese punto. ¿Qué pasa con el tema del IVA, del IEPS, del ISAN, etcétera, etcétera? Pues obviamente yo les dije que por cada maldito impuesto existía una maldita ley que lo regulaba. Entonces, en efecto, en materia va a quedar disponible, sí, va a quedar disponible en el canal, no te preocupes. Saludos a tu jefe. Ponlo a ver el video para que también entienda, pero no te preocupes, Iván, sí va a quedar disponible, de hecho se quedan grabadas las sesiones ya en YouTube. Comentábamos, ¿qué pasa cuando yo estoy importando? Cuando yo estoy importando, mi bien puede estar sujeto al pago de un IVA. ¿Cuándo? Cuando el producto es de los que normalmente se graban con IVA en territorio nacional. Quiere decir que si lo que yo estoy importando son, por ejemplo, productos agrícolas sin procesar, o estoy importando medicamentos, o estoy importando libros o revistas, que son productos que no están afectos a tasa de IVA en territorio nacional, ahí no se graba con IVA, ¿sí? Pero si yo estoy importando zapatos, ropa, productos procesados, etcétera, etcétera, todo eso está afecto al IVA. Por lo tanto, también en este nivel de ley voy a tener a la ley del IVA y por lo tanto a nivel del codo también voy a tener el reglamento de la ley del IVA. Lo mismo va a pasar con el IEPS. ¿Qué es el IEPS para quienes no están familiarizados? Este es el impuesto especial sobre productos y servicios. Es un impuesto que se causa cuando yo estoy importando, entre otras cosas, tabaco, alcoholes, bebidas alcohólicas, mieles incristalizables y productos con un alto contenido calórico. En teoría, para fomentar una buena salud del mexicano, cuando se importan productos que engordan, o se importa tabaco en cualquiera de sus modalidades o bebidas alcohólicas, para desalentar un poco el consumo se les graba con este IEPS. Lo mismo a los productos que se producen en territorio nacional y que caen dentro de estas categorías, con la finalidad de que el producto sea más caro al consumo y la gente desista de consumirlo. Entonces, ese es el impuesto especial sobre productos y servicios y también está reglamentado por la ley del IEPS, la ley de los impuestos generales de importación y exportación, la ley del impuesto especial sobre productos y servicios. Y también a nivel del codo tendremos el reglamento de la ley del IEPS. Y luego tenemos el tan discutido caso de los autos. El auto de importación, cuando se importa, está sujeto a un impuesto, que es el impuesto sobre autos nuevos. Todos los autos que se comercializan en territorio nacional, ya sean importados o sean fabricados en territorio nacional, deben de pagar el ISAN, el impuesto sobre autos nuevos. El detalle es que cuando yo estoy importando, ese impuesto sobre auto nuevo tiene una particularidad muy interesante. Para efectos de importación se considera auto nuevo, pongan atención, el año modelo en curso, es decir, ahorita estamos en 2019, entonces ese es el año modelo en curso.
pero también el próximo año modelo. Ya saben que durante este año, a partir de julio o agosto, las armadoras de autos empiezan a sacar lo que sería el modelo 2020. Entonces eso obviamente también sería un año, un vehículo nuevo. Pero, y aquí viene lo importante y el por qué después se quejan de que su auto es chocolate y que no se los permitieron importar y demás. Aquí viene la parte de que también me contemplan como auto nuevo vehículos que sean 10 años anteriores al año en curso. Quiere decir que vehículos del 2009 al 2019, para efectos del ISAN, cuando yo estoy importando, es un vehículo nuevo, ¿ok? Por lo tanto, estaría afecto al pago del ISAN y entonces estaría afecto a esta ley del ISAN y al propio reglamento de la ley del ISAN, ¿sí? Y no se nos olvide por ahí también la ley del impuesto sobre la renta. Van a decir, oye, Nadia, ¿qué tiene que ver la ley del impuesto sobre la renta en materia de comercio exterior? Bastante, ¿sí? Si tú haces operaciones de lo que aquí le llamamos maquila, es decir, al amparo de un programa IMEX, estás haciendo operaciones a través de una sucursal en México, de una matriz en el extranjero, y el ingreso se está percibiendo en México. Entonces, aquí también hay que verificar cómo está la parte del impuesto sobre la renta, donde se va a grabar, y aquí es donde entran precisamente esos tratados internacionales para evitar la doble imposición que ya mencionaba anteriormente. Y también cuando hablamos de exportación, si yo estoy vendiendo hacia el extranjero, obviamente estoy percibiendo ingresos que van a llegar a territorio nacional, por lo tanto esos ingresos están afectos al pago de un impuesto sobre la renta y estarán afectos a cumplir con lo dispuesto en esta ley del impuesto sobre la renta y a nivel del codo en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, a grosso modo, ese es el panorama normativo que vamos a tener en materia de comercio exterior. ¿Ok? Contestemos rápidamente estos comentarios que nos hacían. Por ahí Iván, que ya se tuvo que ir, pero bueno, le prometí contestar. ¿Necesito un agente aduanal para operar en el comercio exterior? La respuesta es sí. Yo sé que con Peña fue muy sonado eso de que ya no ibas a necesitar al agente aduanal, bla, 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 y bla, bla, bla. En realidad lo único que hicieron fue cambiarle de nombre a lo que conocíamos como el apoderado aduanal, y en primera instancia le habían llamado representante legal aduanero y actualmente ya volvieron al nombre de mandatario aduanero. El esquema no cambia nada, y si no eres una gran empresa con la capacidad de contratar a tu propio representante legal aduanero, tienes forzosamente la necesidad de contratar a un agente aduanal. ¿Por qué? Porque es la persona autorizada mediante un permiso especial que se llama patente aduanal para que obviamente, hola Tadeo, buen día también para ti, es la persona autorizada a través de esa patente aduanal para poder realizar el trámite conocido como despacho aduanero al interior de las diversas aduanas que existen en territorio nacional. Entonces sí, desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo del punto de vista como lo veamos, sí necesitamos a la agente aduanal. Desafortunadamente, a lo mejor para los que somos especialistas en comercio exterior, y afortunadamente porque pues sabemos muchos que no sabemos cómo se hacen los trámites al interior de la aduana, y qué mejor que dejarlo en manos de una persona que en teoría, y si lo elegimos correctamente, tiene la suficiente preparación para ejercer esa labor y un equipo de gente que lo respalda para hacer esa labor de manera que esté bien hecha, ¿ok? Entonces, a grosso modo, este es el panorama normativo que tenemos en comercio exterior. ¿Tienen alguna duda o algo que les gustaría que les contestara en estos momentos? No sé si me puedan apoyar ahí a través de los chats, o solamente era la de Iván. He leído que hay algunos agentes que no trabajan con personas físicas. ¿Hay alguna razón? Sí, actualmente ya hay una, me gustaría saber aproximadamente cuánto se compra por asesor en comercio exterior. Trabajaba en comercio exterior, puedo asesorar, pero no sé cómo cobrar. Ok, bien, vamos a dar estas dos respuestas que nos pide Luis y que nos pide Tadeo. Primero, ¿por qué algunas personas ya no contratan agentes físicas, sino personas morales? Se acaba de modificar la ley aduanera. De hecho, la modificación sucedió el 25 de junio, no me acuerdo si fue junio o julio del año pasado, y esta modificación da lugar a algo que no se había reconocido, que es la agencia aduanal. Entonces, hoy en día ya tenemos dos figuras jurídicas: la persona moral, que es la agencia aduanal como tal,
y la persona física, que es el agente aduanal, ¿ok? Y aparte vamos a tener al famoso mandatario aduanal, que es una persona física. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre estas tres? El agente aduanal como tal es una persona física que está autorizado a operar al interior de las aduanas a través de una patente aduanal. Esa patente la obtuvo al presentar un examen ante el SAT y acreditar que por lo menos tenía ya 5 años de conocimiento en materia aduanera, ¿ok? Ahora, la agencia aduanal es una persona moral, es una sociedad, de hecho tiene que ser una sociedad civil. Eso es también algo que estamos ahorita esperando porque al crearse o al reconocerse la figura de agencia aduanal en la ley aduanera, solamente se autorizó que fuera a través de sociedades civiles, no de sociedades anónimas ni otro tipo de figura jurídica. Y hoy en día se le está dando el mismo peso al agente aduanal que a la agencia aduanal. Anteriormente se reconocían a las sociedades que creaban los agentes aduanales, es decir, sus propias empresas, pero al final de cuentas el responsable era el agente aduanal. Hoy en día la agencia aduanal está reconocida como una figura que supla al agente aduanal, que a su vez tiene a su cargo por lo menos un agente aduanal debidamente acreditado con una patente. Es como si la agencia aduanal fuese el empleador de este agente aduanal, ¿okay? Así es como se está reconociendo actualmente en la ley aduanera. Pero ya se reconoce en esta nueva ley aduanera que ambas figuras son igualmente, ahorita voy Fernando, dame un segundito, ¿cómo se llama? Se reconoce que ambas figuras tienen igual peso y son igualmente responsables ante la autoridad y ante el contribuyente, que este es un punto clave. El agente aduanal es responsable solidario del contribuyente, al igual que la agencia aduanal. Pero aquí es donde se nos llega a olvidar. Para tú poder hacer responsable solidario al agente aduanal o a esa agencia aduanal por una indebida actuación, contratito habla. ¿Sí? Tengo que suscribir el contrato de prestación de servicios profesionales, si es que hablamos del agente aduanal, o el servicio de prestación de servicios, si es que hablamos de la agencia aduanal. Porque sin yo tener el contrato no puedo hacer responsable jurídicamente al agente aduanal, dado que no hay forma de demostrar el mandato que yo le otorgué. No basta con el encargo conferido ni con la carta de instrucciones. Hay que tener un contrato en forma, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con el mandatario legal o el representante legal aduanero? Yo, Nadia Montes, podría decidir no operar a través de un agente aduanal. Digamos que quiero dedicarme a importar y exportar y digo, yo no quiero agencias aduanales. Entonces contrato a una persona que sepa de comercio exterior y la habilito como representante legal aduanero. Pero es representante legal aduanero y es responsable solidario de la empresa. Quiere decir que si esa persona hace algo inadecuado para mi empresa, para Gemeo Consultores, esa persona responde al mismo nivel que yo como contribuyente o que me representara, en este caso mi empresa, como contribuyente. El detalle es que para que yo pueda hacer esta situación debo de tener bastante solvencia. ¿Por qué? Porque esa persona estaría habilitada para operar en cualquier aduana de la República. Y yo ya quiero ver a una pyme mandando a Juan Pérez a liberar mercancía en Nuevo Laredo y a los 2 días vete para Ciudad Hidalgo a liberar mercancía y ahora vete a Veracruz y ahora vete a Manzanillo. Obviamente la pyme no tiene esa capacidad de solvencia económica ni van a poderle pagar a esta persona lo que necesitan pagarle, dado que es responsable solidario del pago de las contribuciones. De esta manera es que seguimos necesitando a la figura del agente aduanal. Y por eso, no sé si ya estoy dando respuesta a esta pregunta, Luis, de por qué personas morales o por qué personas físicas. Esto se deriva a raíz de esta ley que entró en vigor ya el pasado 22 de diciembre, entonces ya es un hecho. ¿Ok? Por ahí, perdón, Tadeo, me habías hecho una pregunta, ¿cuál era? Así nada más escríbeme algo para que me aparezca en la pantalla, porque no me aparece. No sé si todavía esté ahí, Tadeo. Déjenme tratar de entrar al canal, a ver. Ok, Fernando, ¿cuándo en alimentos para exportación en México tiene tasa cero en impuesto que procede? Ok, tasa cero de alimentos nos referimos cuando en alimentos para exportación en México tiene tasa cero en impuesto que procede fiscalmente. Nada, Fernando, si tú para exportación lleva tasa cero,
fiscalmente no procede nada, lo único que sí necesitas es el pedimento de exportación, porque en ese viene como tal ya que tu pago fue de 0 pesos con 0 centavos, eso es lo correcto. Aquí ya es nada más una situación contable que tu contador tendrá que estar declarando a Hacienda que se declaró por Impuesto General de Exportación la tasa cero del impuesto. Y no pasa absolutamente nada, ni tú te metes en ningún problema. ¿Okay? Perdón, Tadeo, es que no veo tu pregunta, entonces no sé si me la pudieras volver a presentar en pantalla. A ver, déjenme ver si metiéndome yo acá puedo ver el chat. A ver, estoy entrando. Déjenme ver si me habilita el chat. Ah, ok, ya estoy viendo el chat en otra pantalla. Ok, Tadeo. ¿Cuánto se cobra en asesorías de comercio exterior? He trabajado en comercio exterior y puedo asesorar, pero no sé cómo cobrar. Ay, Tadeo, esta es la pregunta del millón. Llevo 16 años en esto de la consultoría de comercio exterior y no hay un estándar. Te voy a poner aquí, Tadeo, al finalizar este episodio, el link a un episodio muy bueno. Es de una mercadóloga española que de hecho es en quien me he estado apoyando para hacer toda una serie de reingeniería en el despacho. Y ella te enseña cómo cobrar por tus servicios profesionales independientemente de a qué te dediques. Entonces, ese video está muy bueno porque es cómo poner precio a tus servicios. Yo me he basado mucho en eso con base a mi situación financiera personal y pues sí, descubrí que estaba regalando mi trabajo y apenas acabo precisamente de hacer una reingeniería de cuotas y es lo que me ha permitido salir a flote y estar cada vez mejor. Entonces, te voy a poner aquí ese link a ese episodio de YouTube. Ella se llama Laura Rivas. Independientemente de lo que se dediquen, sí les sugiero mucho que se metan a este canal de YouTube de Laura Rivas. Es buenísima, es una española, pero es una mercadóloga, yo creo que muy con la filosofía de nosotros en Negocios Sin Complicaciones, que te aterriza por completo la mercadotecnia. Va muy enfocada a lo que son, ellos les llaman autónomos, aquí en México le llamamos profesionista independiente o freelancer. Allá en España lo conocen mucho como autónomos, entonces va enfocado a autónomos y a pymes y te habla precisamente de eso, del desarrollo personal. Déjame ver por aquí, creo que había otras preguntas. Eh, Fernando, en cualquier alimento, carne, fruta o procesado, sí, Fer, no pasa nada. La verdad es que así es. O sea, si tú tienes cero en tus procesos de exportación es porque es lo correcto. El impuesto general de exportación realmente es de tasa cero para casi el 94% de las fracciones arancelarias. Son muy poquitas las fracciones arancelarias que están siendo sujetas a una tasa de impuesto general de exportación y usualmente es porque no queremos que el producto salga del territorio nacional o cuando se trata de especies protegidas, por ejemplo la concha de carey y todos los productos derivados de concha de carey, ahí sí hay aranceles de hasta el 50%. Y en productos como lo que es maíz, lo que es frijol, lo que es huevo, cuando estamos en temporadas de escasez en México, ya sea porque tenemos sequías o hubo algún desastre natural que le dio en la torre a la producción de frijol o de maíz, ahí sí tiende a subir el arancel de exportación, pero de manera temporal, solamente en lo que logramos reabastecer el territorio nacional. Entonces, si no te preocupes, Fernando, si tus aranceles de exportación son el 0%, es porque la gran mayoría de los productos que exportamos están afectos a una tasa del 0% de exportación. ¿Ok? Pues no sé si hay algún otro comentario o alguna otra duda. ¿No? De nada, Tadeo, espero que bueno que te agradó esto. De nada, Fernando, igualmente. Qué bueno que les agradó. Luis, no sé si quedó claro las respuestas. Me voy a ir al cielo. Ay, muchas gracias, qué lindo, Luis. Muchas gracias, eso espero. La verdad trabajo mucho en ello, no me quiero ir al infierno. Pues bien, pues si no hay más comentarios al respecto, nada más nuevamente les recuerdo para quienes iniciaron un poquito tarde,
Voy por el primer webinar. No es un webinar de comercio exterior. Recordemos que aquí en GMO Consultores tenemos dos grandes áreas, comercio exterior y lo que antes le denominamos gestión empresarial. Ahorita ya van a ver que van a haber cambios importantes en la página web y también aquí en el canal de YouTube. Esto que llamábamos gestión empresarial creo que no les quedaba muy claro a muchos. Nos queda un minuto para cierre. Luego les posteo enseguida el link para que puedan repasar el video. Es muy interesante, de una manera muy detallada y sencilla. Explica el marco jurídico del comercio exterior desde la ley aduanera, la ley de impuesto general de importaciones y exportaciones. Y entonces, pongan un comentario antes de que nos cierren el host, la sesión, para que pasemos a la siguiente clase. Que todos tengan un bonito lunes y un excelente inicio de semana. ¿Sí? Y en el transcurso ahorita de la siguiente hora les posteo el link de YouTube para que puedan repasar el video. Bye, se portan bien.